Buenos días. El mensaje de hoy se llama Miedos que nos acechan. El miedo se ha vuelto tan común en las personas que creemos que es algo que es natural en nosotros. Miedo a quedarnos solo, miedo a quedarnos sin trabajo, miedo a fracasar, miedo a arriesgar, miedo a enamorarse, miedo a encontrar el amor de su vida, miedo a miedo a servirle a Dios, miedo a que Dios nos transforme y miedo a viajar, miedo escénico, miedo a la oscuridad. El miedo es tan antiguo como la raza humana, ha estado con nosotros casi desde el principio. El miedo no proviene de Dios, sino del enemigo. El miedo se trata de una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro real o imaginario. En Génesis 3, 8 al 11 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? El enemigo usa el miedo como una de sus poderosas herramientas para hacer un desvío del propósito de Dios en sus vidas. En Génesis 26, Isaac y Rebeca habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. En Mateo 14:30 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Un mundo que está con miedo mirando los acontecimientos recientes, nos damos cuenta de que el caos ha superado a nuestra sociedad. Los gobiernos alrededor del mundo han tomado medidas sin precedentes para reducir la velocidad. Hoy, ¿cómo prevenir la ansiedad y el miedo? Alrededor del mundo las personas están en estado de pánico y vienen en incertidumbre. Muchos negocios han cerrado sus puertas y las escuelas han cerrado. Los suministros esenciales están siendo desocupados de los estantes de los supermercados. En medio de este caos, debemos preguntarnos: ¿nos está enviando Dios un mensaje profético de las cosas por venir? ¿Le está dando Dios una advertencia a su pueblo de lo que vendrá cuando le damos la espalda? Como fieles siervos de Dios, es nuestra responsabilidad predicar la verdad de Dios a las naciones. Como cristianos fieles debemos intensificar nuestros esfuerzos predicando mensajes de esperanza y de paz. Nosotros somos un pueblo elegido y como cristianos fieles no podemos desmayar en medio del caos y el pánico que está venciendo a las naciones. Debemos aprovechar esta oportunidad para preguntarnos de que su palabra se escuche en todo el mundo. La Biblia informa que la gente estaba llena de miedo. Eso describe el pánico.
Al entrar en pánico, la persona se ve superada por el miedo. Los ataques de pánico son episodios de miedo o ansiedad repentinos, intensos, acompañados de síntomas físicas, que puede alcanzar su punto máximo en cuestión de minutos. Pueden ocurrir sin previo aviso, incluso durante estado de calma. Una de las maneras de combatir el pánico es con la fe. El temor nos ciega y no nos permite ver la verdad, impide que escuchemos a Dios y nos paraliza. El espíritu de temor forma una prisión en nuestra mente que no nos permite tener fe. Lo opuesto al temor es la fe, que nos permite ver las cosas de manera que Dios las ve. El miedo ha sido uno de los mayores problemas que la humanidad enfrenta. Muchas veces el temor se fortalece en nuestro interior porque nos enfocamos siempre en lo que sucede en el mundo, a nuestro alrededor, pero no es así como Dios trabaja. Vemos en la naturaleza, pero Dios ve en lo espiritual. Él ve nuestro corazón porque está en la plataforma de quienes somos. Es el lugar donde está nuestra identidad. Del corazón proceden el bien y el mal. Si no le permitimos a Dios trabajar en nuestros corazones, esa naturaleza de pecado trae temor, estrés, enfermedad, cautividad, presiones. Terminamos deprimidos con un espíritu demoníaco. El temor es un pecado en los ojos de Dios. Muchas personas no le permiten trabajar a Dios en su corazón y llegar a la raíz del problema y remediarlo. Para muchos esa raíz es el temor, pero tienden a ignorarlo. Darle entrada al temor en su vida hará que oiga y sienta cosas contrarias a la palabra de Dios. Usted creerá lo que el mundo dice y no lo que Dios dice. El temor debe tomarse seriamente. Una cosa es tener temor por un momento, pero otra es vivir continuamente en temor. El temor en el corazón de una persona opera en la mente y distorsiona la imagen que tienen de Dios. El temor tiene la capacidad de encarcelar el corazón, le conecta con el diablo, le hace vivir una vida independiente de Dios. Es por eso que hay muchas personas cautivas en la mente. Aquellos espíritus que están constantemente diciendo cosas malas o negativas nos hacen olvidar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Debemos liberarnos del temor para siempre teniendo una transformación interna. Cuando Jesús murió y resucitó, se activó el plan de redención que puso un pedazo del corazón de Dios en nosotros y que puede liberarnos del temor. La transformación del corazón nos cambia y capacita para confiar en Dios. No existen métodos humanos o persona alguna que pueda cambiar el corazón. Solo Jesús puede transformar nuestro corazón. Debemos rendirnos a Dios. Nunca seremos verdaderamente libres hasta que nos rindamos voluntariamente a Dios y le permitamos trabajar en nuestros corazones. La redención está conectada siempre a que seamos libres del enemigo. Jesús nos ha dado las llaves para vivir una vida libre, llena de paz y gozo que viene de Dios. Jesús vino a lidiar con el pecado del temor en nuestros corazones. Todavía hay cristianos que están atados al espíritu de temor. No importa cuántas oraciones, predicas o liberaciones, todavía hay muchos que luchan con el temor. El espíritu de temor ha formado una prisión en su mente que no le permite tener fe. Sin darse en cuenta, siempre
están buscando las cosas malas o negativas. Hasta que no se arrepienta de su temor, Dios no puede venir a transformar el corazón. Esto porque la persona necesita someterse completamente a Dios, deben rendir sus temores y permitirle al Espíritu Santo moverse en ellos y transformar sus corazones. ¿Has sentido temor en algún momento de tu vida? ¿Es posible tener fe y temor al mismo tiempo? Hay 4 claves para vencer el temor y mantener el gozo en nuestras vidas. Aplicar las 4 claves para vencer el temor y mantener el gozo en nuestras vidas. Aprender cómo declarar las promesas de Dios. Descubrir cómo engrandecer nuestra fe. Existen personas que tienen distintos temores como el miedo a las alturas, miedo a la oscuridad, miedo al fracaso, a los cambios climáticos. Aunque el miedo sea un sentimiento normal, no podemos permitir que menoscabe nuestra fe. Guarda tu fe en medio del temor. Es posible tener miedo y fe al mismo tiempo porque el miedo es una emoción que todos los humanos experimentamos. Sin embargo, no podemos permitir que el miedo nos quite la fe. Si dudamos cuando Dios nos da una noticia, podemos quedarnos mudos. Quedarse mudo quiere decir que por falta de fe no podremos declarar las promesas del Señor para nuestras vidas. Quizá por no tener fe aún no tenemos una empresa, no nos hemos graduado, tampoco algunos nos hemos casado y hemos perdido muchas oportunidades. Decretemos las bendiciones del Señor, no dejemos que el temor nos calle. Dios les bendiga.